Amén. Gloria al Señor. Qué alegría poder verlos a cada uno de ustedes, amados hermanos. Vamos a dar juntos nuestra confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Es un día maravilloso. Hoy vamos a tener bautismo. Hoy 6 hermanos han tomado determinación delante de Dios para poder ser bautizados en la iglesia, así que damos gloria a Dios por eso. Amén. Vamos a dar unos aplausos al Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos reunidos para oír la voz de Dios. Amén. Estamos reunidos para rendirle culto a Él, para poder escuchar cuál es la dirección, cuál es la palabra que me va a estar direccionando a mí durante esta semana. Es decir, oír la voz de las personas es importante. ¿Ustedes alguna vez han conversado con alguien que tiene mucha experiencia en la vida? ¿Han conversado con alguien que tiene mucha experiencia en su área? Cuán maravilloso es oír sus consejos y son muy valiosos. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Amén. ¿Cuánto más la palabra del que todo lo sabe, del que tiene todo el poder, de nuestro Dios trino? Amén. Hoy Dios nos da su palabra titulada Consumado es. Hemos leído Juan capítulo 19, versículos 17 al 30. Y vemos que Jesús está pasando por un tiempo muy difícil. Es un tiempo donde hay sufrimiento, no solamente hay agotamiento físico, no solamente hay dolor físico en su vida, sino también está pasando por un tiempo de mucho sufrimiento. Cuando uno ve la vida, ¿cuántos de nosotros no venimos a la iglesia con un sufrimiento allí? Es más, en el día a día, con personas que nos podemos encontrar, ¿cuántos no nos hemos encontrado con personas que están pasando por un sufrimiento muy fuerte, muy fuerte? Y ni siquiera es algo que nosotros podemos hacer, no hay algo que podemos hacer al respecto. Porque es un sufrimiento tan fuerte que ni siquiera podemos nosotros decirle palabras de aliento. Como perder a un ser querido. Como perder a personas en su vida a quien has amado tanto. Hay personas así, hermanos, donde no podemos hacer absolutamente nada para ayudarles porque escapa fuera de nuestras manos. ¿Qué decirles a ellos? ¿Qué palabras de aliento poder darles? Son sufrimientos muy fuertes y esto es precisamente lo que está pasando el día de hoy en la vida de Jesús, en lo que acabamos de leer. Está pasando por un dolor tremendo nuestro Señor allí. Y no había nada que los discípulos podían hacer. No podían ellos decir nada. Su propia mamá de Jesús, la propia madre de Jesús, no podía hacer nada. Simplemente estuvo allí presente juntamente con otras 2 mujeres y el discípulo amado y no podían hacer nada ante la situación que su hijo mismo estaba siendo crucificado en la cruz. Hay momentos así en la vida. Hay momentos así en la vida donde uno no puede hacer absolutamente nada. Hay un sufrimiento, hay un dolor. Pero lo que debemos entender es ¿cuál es la causa de todos estos sufrimientos? ¿Por qué es que el día de hoy se están levantando tantos sufrimientos en la vida del ser humano? ¿Por qué hay tanto dolor allá afuera? Eso es lo que debemos ver. Si en algo podemos reflejar en el sufrimiento de Jesús es ¿por qué está pasando todos estos eventos en la vida del ser humano el día de hoy? ¿Por qué está levantándose tanto sufrimiento en la vida de las personas en estos tiempos? Debemos preguntarnos, debemos hacernos esa pregunta. Y algunos llegaremos a decir, bueno, es por causa de la maldad del ser humano. Sí, puede ser. Es por causa de la corrupción del gobierno. Puede ser. Es por causa de que no hay dinero, no hay gente que le importe. Puede ser. Pero más profundo que eso es que hay una razón espiritual de todo el sufrimiento del ser humano. Hay una razón espiritual del todo sufrimiento del ser humano. Y eso es lo que hoy nosotros debemos entender. ¿Por qué creen cuando Jesús hacía su ministerio y Él estaba hablando con los mismos judíos? Ojo, estaba hablando con la iglesia.
¿Qué es lo que Jesús le dice a los judíos? En Juan 8:44, Jesús le dice una realidad espiritual. Le dice, esta es la conversación en general. Ellos estaban diciendo de que ellos son hijos de Dios, hijos de Abraham. Se jactaban de eso. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos del linaje escogido. Es como la iglesia diciendo, nosotros somos hijos de Dios, pero Jesús le dice, no. Si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces harían las obras de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, entonces oirían lo que yo les estoy diciendo. Y allí les da una realidad, escúchame bien esto, una realidad muy importante, una realidad espiritual. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso es una realidad espiritual. No le está hablando Jesús allí a la gente de afuera, a los griegos, a los gentiles, a los idólatras. ¿A quién le está hablando Jesús allí? A la iglesia. A los judíos le está diciendo esto. Le está hablando de una realidad espiritual. Eso es lo que debemos entender el día de hoy. ¿Cuál es la realidad espiritual en la cual se encuentran las personas de afuera? ¿En qué realidad espiritual nos encontramos nosotros como iglesia? ¿Por qué estamos haciendo el bautismo? ¿Solamente para cumplir una tradición? No. Estamos queriendo despertar la realidad espiritual para que las personas puedan entender, los jóvenes, los hermanos, los líderes, los adultos puedan ver, hay una realidad espiritual allá afuera y yo tengo que dar una respuesta, una solución a esa realidad espiritual. No se trata solamente de cumplir con una tradición, lo hemos hecho por cientos de años, pero nuestro país, nuestra Latinoamérica, nuestra familia, nuestros matrimonios, nuestros niños necesitan experimentar un cambio real. Y ese cambio real viene únicamente a través de Jesucristo. Amén. Ese cambio real viene únicamente a través de Jesucristo. ¿Por qué no veo cambios? ¿Por qué no veo que las cosas funcionan? Porque solamente he visto una religiosidad, he visto una tradición, pero no he visto lo que es real, no he visto la realidad espiritual. Esto tiene que llegar como respuesta a cada uno de nosotros. Esto tiene que llegar como respuesta a cada uno de nosotros. Porque si no, siempre vamos a estar con las mismas situaciones de antes. Siempre vamos a estar con la misma situación de siempre. Ser pobre no es malo, no me malinterpreten, pero si la pobreza siempre está atacando mi familia, si la pobreza siempre está atacando todo mi linaje familiar, yo tengo que entender, hay una realidad espiritual acá que no estoy viendo. Hay una realidad espiritual aquí que no lo estoy viendo. Tengo que abrir mis ojos espirituales. Pasar por una enfermedad no tiene nada de malo, no es pecado. Pero si la enfermedad constantemente está afligiendo mi vida, si la enfermedad constantemente está impidiendo que haga las cosas, entonces tengo que abrir mis ojos y tengo que entender, algo está pasando acá. Hay una realidad espiritual que no estoy viendo. Si nunca puedo hacer los líderes de la iglesia, si no podemos avanzar, si no podemos hacer que la iglesia pueda crecer, si algo me está impidiendo, tengo que abrir mis ojos espirituales y tengo que entender, hay una realidad espiritual acá que no estoy viendo. Y allí entra en relevancia lo que hoy estamos leyendo. Miren, el sufrimiento de Jesús no es cualquier cosa. No solamente lo están haciendo pasar por algo tan doloroso, la crucifixión romana se dice que ha sido una de las peores maneras que el ser humano podía morir. Una de las peores maneras. Jesús lo está atravesando y encima de eso los soldados están que se burlan de Jesús. No solamente es el dolor físico, sino también es el dolor sentimental, emocional. Imagínense, te están matando y encima se están burlando de ti. Entra en relevancia este momento, este tiempo tan importante, porque yo tengo que entender qué es lo que Jesús pudo ver que atravesó ese sufrimiento y salió victorioso. ¿Qué es lo que Jesús pudo ver que a pesar de que estaba pasando por un tiempo tan complicado, Él salió victorioso? Pregúntale a tu hermano, ¿qué es lo que vio Jesús, hermano? Dile, ¿qué vio Jesús, hermano? ¿Qué vio Jesús?
¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús? Jesús tuvo que haber visto algo. Él tuvo que haber visto algo diferente para que salga victorioso de ese sufrimiento. Y ojo, no solamente fue Jesús, fue también Esteban. ¿Recuerdan Esteban? Esteban lo apedrearon. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. A Esteban lo llegaron a apedrear simplemente por predicar el evangelio. Y ante una situación donde están viendo que las piedras están siendo lanzadas hacia él, él pone sus ojos al cielo y vio algo diferente. ¿Qué vio? La gloria de Dios. Vio a Jesús sentado al lado de nuestro Dios Padre Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Estaban viendo una realidad espiritual totalmente diferente. Una realidad espiritual totalmente diferente. Eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. Amén. Este tiempo de aflicción, este tiempo de sufrimiento que estoy pasando, tengo que abrir mis ojos espirituales y darme cuenta, aquí hay algo que Dios quiere que yo vea. No puedo seguir pasando por los mismos problemas de siempre. La aflicción no puede ser dueño de mi vida. La pobreza no puede ser dueño de mi vida. La enfermedad no puede ser dueño de mi vida. Cristo tiene que ser el dueño de mi vida. Esa es la realidad que yo tengo que ver. ¿Amén? Dile a tu hermano, Cristo tiene que ser el dueño de tu vida. Dile, Cristo tiene que ser el dueño de tu vida. No la pobreza, no la impotencia, no la enfermedad. Cristo. Amén. Cristo tiene que ser el dueño de nuestras vidas. ¿Por qué creen que cuando Jesús está dando sus últimas palabras, Jesús dice, consumado es? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa consumado es? ¿Por qué Jesús dice esas palabras? Les dije en la introducción, hay un problema que está atacando al ser humano y ese problema es un problema espiritual. ¿Y cuál es ese problema espiritual? Primero, Satanás. Satanás está queriendo confundir a todo el mundo. Satanás quiere destruir la familia. Satanás quiere destruir al individuo, quiere destruir los matrimonios, quiere destruir a países enteros. Es un problema espiritual. Satanás está usando ¿qué? El pecado. Y por causa de ese pecado, el hombre, ¿cómo está? Está separado de Dios. Por mucho que puedan decir, yo estoy con Dios, yo amo a Dios, tiene que haber fruto de eso. Si constantemente hay sufrimiento, pobreza, enfermedad, peleas, pleitos, ¿esos serán frutos de Dios? No, son frutos ¿de quién? De Satanás, del diablo. Ante eso yo tengo que dar una respuesta. ¿Por qué Cristo dijo, consumado es? ¿Qué es lo que Cristo ha terminado? ¿Qué es lo que Cristo terminó en la cruz? Porque Él dice, ya terminé, ya consumé todo. Aquí acabó la obra que yo vine a hacer. ¿Pero cuál es esa obra? La obra de rey, de verdadero rey. Cristo vino a hacer la obra de verdadero rey. ¿A qué me refiero con esto? Dice Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si hay obras que se están levantando en mi vida, obras del diablo, en mi familia, en mi matrimonio, en la iglesia, en mi ministerio, yo tengo que recordar las palabras que dijo Jesús, consumado es. Él lo terminó todo. No tengo por qué seguir siendo afligido por esta situación. Consumado es. Amén. Consumado es. Pastor, no me alcanza el fin de mes. Está difícil llegar al fin de mes. Está muy complicada la situación económica. Puede suceder, sí, pasa eso. Pero ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Es así todos los meses? ¿Es así todos los meses? Y si es todos los meses, te hago recordar estas palabras. Consumado es. Abre tus ojos espirituales.
Abre tus ojos espirituales. Ya Satanás, sus obras están destruidas. Cristo lo solucionó más de 2000 años atrás en la cruz. Cristo vino para cumplir la obra de sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? Los sacerdotes, ¿qué hacían en el Antiguo Testamento? Ellos limpiaban nuestros pecados. Quiero preguntarles esto aquí el día de hoy. ¿Cuántos pecadores hay aquí? ¿Todos son pecadores? ¿Sí? Porque si dicen, soy pecador, ¿a dónde tienen que ir los pecadores? Voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levanten la mano. En Cristo somos justificados. Amén. En Cristo somos justificados. Si no, ¿para qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué atravesó ese dolor, sufrimiento? Todo eso, ¿para qué? Para dar solución al problema del pecado en nuestras vidas. Amén. Con esto no quiero decir, hermanos, que vayan, hagan lo que quieran, el pecado. No estoy diciendo eso. ¿Eh? Pero el pecado ya no más es dueño de mi vida. Si peco, tengo perdón en Cristo Jesús. Amén. Si he caído, levántense, restáurense en el nombre de Jesucristo. Sus obras no van a cambiar la mente de Dios. ¿Ustedes creen que lo que hagamos va a cambiar a Dios? Dios no cambia. 2000 años atrás, antes que cualquiera de nosotros estuviéramos presentes en esta tierra, Él murió en la cruz por nosotros. Antes que naciéramos. Jesús, sabiendo todas las maneras en que le íbamos a fallar, Jesús, sabiendo todas las maneras en que íbamos a pecar, Él dijo, yo voy a morir por mi hijo. Yo voy a entregar mi vida por él. ¿Qué padre no haría eso? ¿O acaso a la primera que hace algo su hijo, ustedes dicen, no, vete de casa, ya no eres mi hijo? ¿Lo botan de casa acaso? No, hacen lo que sea para poder restaurarlo, ¿no es cierto? Por amor. Igual, Cristo muere en esa cruz, ¿por qué? Porque estaba dando solución a nuestro pecado. ¿Amén? Y sé que a algunos les mueve escuchar eso. No estamos diciendo que ya hagan lo que ustedes quieren, no, porque el Espíritu Santo mora en ustedes. No pueden hacer lo que quieren, hermanos. ¿Amén? Dice la Biblia que somos sellados por el Espíritu Santo. Amén. Eso quiere decir que ya no somos de nosotros mismos, ya no somos de Satanás, ahora somos de Dios. Amén. ¿Por qué Cristo dijo consumado es? Porque en la cruz cumple la función de profeta. ¿Qué significa eso? ¿Recuerdan? El problema espiritual del ser humano, Satanás, pecado y separación. El hombre está separado de Dios. Eso es una realidad. Y el ser humano, mientras más pueda, más va a querer quitar a Dios de su vida. Recuerden esto. En Estados Unidos, tuve la oportunidad de estudiar allá y orábamos. Todas las mañanas hacíamos oración. El día de hoy está prohibido en Estados Unidos orar antes de comenzar. Está prohibido orar. El día de hoy está prohibido evangelizar en muchas partes de Estados Unidos. Mientras más alejan a Dios de sus vidas, más destrucción viene a los países. Si el ser humano está separado de Dios, ¿podrá encontrar verdadera felicidad? No puede. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Fuimos creados como seres espirituales. Todo tiene un orden, un principio. El pez, ¿dónde tiene vida? En el agua. Los árboles, ¿dónde tienen vida? En la tierra. ¿Dónde vuelan libremente las aves? En el cielo. ¿Con quién está feliz el ser humano? Con Dios. Cristo vino a dar solución a ese problema de la separación. Tienes infelicidad, estás constantemente agobiado, angustiado. ¿Por qué? Porque estás separado de mí.
Y Cristo vino ¿a qué? A dar solución a ese problema. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que Cristo dijo, consumado es. Amén. Consumado es. Hermanos, si ustedes se aferran a ese pacto hoy y no se sueltan de esa promesa toda su vida, verán las maravillosas cosas que Dios hará en cada una de sus vidas. No se desanimen de que van a venir aflicción, van a venir aflicciones. No estoy aquí para decirles que si reciben a Cristo se acaban sus problemas. No, lo que estoy diciendo es que Cristo es la solución a todos los problemas. ¿Viene un problema? ¿Cuál es la solución? Solo Cristo. Amén. ¿Viene una aflicción? ¿Cuál es la solución? Solo Cristo. Eso es lo que quiero transmitirles el día de hoy. A los hermanos que se están bautizando hoy, que están tomando esta decisión tan importante, aférrense al pacto. Aférrense al pacto. Y esperen. Amén. Aférrense al pacto y esperen. Quiero volver a leerles el texto de meditación de hoy. El Salmos 43. Me pareció precioso y coincide mucho con lo que dice el primer punto. Salmos 43. El versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Este es David hablando, ¿sí? Y David tenía razones de estar así abatido. Pasaba guerras, su propio hijo muchas veces lo perseguía para matarlo, siempre estaba pasando por alguna aflicción. Entonces David, ¿qué dice? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y mira lo que David dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mía. Dile a tu hermano que está a tu costado, espera en Dios, hermano. Espera en Dios, hermana. Espera en Dios. No te abatas. Amén. No te turbes. Amén. Espera en Dios. Que Él es nuestra salvación. Él es nuestro Señor. Él es nuestro dueño. Si tan solo disfrutamos este pacto, podemos atravesar cualquier situación que venga a nuestras vidas. Amén. Cualquier situación. Esta semana desperté, estaba contento, ¿no? Estaba muy feliz. Y una de las cosas que me dijo mi hija, me dijo, papá, ¿estás bien? Me dijo. Y yo, ¿por qué? Es que te veo muy feliz, me dijo. ¿Por qué? Le digo. Es que siempre estás así. Esa es tu cara siempre. Hija. Hija. Me falta disfrutar más, Emanuel. ¿Amén? Me falta disfrutar más, Emanuel. ¿Amén? Esa es la perspectiva que damos a los demás. El pastor siempre está molesto. Dile a tu hermano que está a tu costado. Mira a tu hermano que está a tu costado. ¿Cómo está? A ver. ¿Está contento o está molesto? Si está molesto, dile, disfruta de Emanuel, hermano. Disfruta de Emanuel, hermana. Dios está contigo. Amén. Alumbremos la luz de Jesús. Y miren, la luz de Jesús no solamente es para alumbrar afuera, no solamente es para alumbrar a los demás, es para alumbrar en casa. Amén. En casa con nuestra familia, con nuestro esposo, esposa, nuestros hijos. Si ellos nos ven siempre molestos, claro, se entiende, los niños no saben las cargas que tenemos los varones, es diferente, sí, pero aún así yo tengo que entender, yo soy luz en este hogar. Amén. Yo tengo que ser luz en este hogar. ¿O solamente los domingos vamos a sonreír? No. También en casa. Amén. Amén, hermano Gerardo. Amén, hermano Jesús. Amén, hermano Carlos. Hermano Alex. Hermano Freddy. Hermano Martín. Hermano Alex. Hermano Arthur. Evangelista.
Hermano Osvaldo, Pastor Cristian, amén. Le hablo a los varones porque nosotros tenemos mayor responsabilidad. Amén. Disfrutemos siempre en Cristo. Esperemos disfrutando el reino de Dios. No nos aferremos a otras cosas. No nos aferremos a la preocupación. No nos aferremos al afán. No nos aferremos a las deudas. No nos aferremos a nada de eso. Simplemente aferrémonos solo Cristo. Consumado es. Con eso avancemos. Segundo punto. Descubran el misterio de solo. Descubran el misterio de solo. Esta semana estuvimos en el seminario con nuestros hermanos de Colombia y estábamos, el pastor enfatizó mucho eso, solo. Y hubo un pastor que dijo esto: ¿qué es solo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa disfruta solo? ¿Que tengo que disfrutar a solas? ¿Solito tengo que estar disfrutando? No, ¿qué se refiere solo? Claro, ¿qué significa solo? Y me viene a la mente el texto de Mateo 17, versículo 8, donde Jesús lleva a sus discípulos al monte y sucede la transfiguración. ¿Y qué sucede allí? Jesús se aparece y al lado de Jesús está tanto Elías y Moisés, representando grandes cosas de la Biblia, tanto la ley y también las obras maravillosas de Dios. Pero cuando los discípulos rápidamente quisieron hacer una enramada para cada uno de ellos, es decir, como un altar, como una casa para cada uno de ellos, cuando quisieron hacer eso para los tres, de pronto desaparece Elías, desaparece Moisés, y ellos levantan los ojos y ¿qué ven? A solo Jesús. A eso se refiere. Descubre solo. Sí sabemos lo que es solo, solamente que no nos hemos dado cuenta, porque para muchos es solo dinero. Para muchos es solo trabajo. Para muchos es solo el mundo. Descubramos hoy solo Cristo. Y créelo. Amén. Créelo. No solamente es tenerlo como conocimiento. Tenemos que creerlo. Muchos israelitas supieron que Dios estaba vivo. Vieron cómo el mar rojo se partió en dos. Vieron cómo se derrumbaron los muros de Jericó. Muchos lo vieron, pero no lo creyeron. Se quejaban con Dios. ¿Por qué nos traes acá? ¿Acaso no había sepulcros allá en Egipto? Se quejaban con Dios. No tenemos que comer, no tenemos que tomar. Miren, viendo las maravillas de Dios. Ni siquiera es que Dios en estos tiempos no es así. En aquel entonces Dios mismo luchaba sus batallas, pero aún así no creían. Por eso es descúbrelo y créelo. Amén. Todo consumado es. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué quiere decir eso? Consumado es. Una sola vez, para siempre. Y por último, descubre lo absoluto y desafía. Descubre lo absoluto y desafía. Así lo hicieron los de la iglesia primitiva. Se aferraron a lo que es absoluto, solo Cristo, solo el reino de Dios, solo el poder del Espíritu Santo, y pudieron desafiar. Nada los movía. Amén. Te voy a meter preso, méteme preso. Te voy a quitar todas tus cosas, quítalo. Te voy a matar, mátame. No se movían. ¿Por qué? Porque habían descubierto lo que es absoluto. Para ellos su vida era relativa. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Es decir, si muero no hay problema. Ya tengo lo más importante, que es Cristo. ¿Me vas a quitar mis cosas? Ya tengo Cristo, tengo todo. Si me vas a quitar, quítalo. Llévate esto también, toma. Ese es alguien que tiene la respuesta absoluta. No se mueve. Así fueron la iglesia primitiva, hermanos. Yo no le estoy dando un concepto nuevo. La iglesia primitiva era así.
Se reunieron 120 en el aposento alto de Marcos, a pesar de que había amenazas de muerte, a pesar de que sus vidas corrían peligro, estaban reunidos allí. ¿Por qué? Porque descubrieron lo que es absoluto. Amén. Si no descubro lo que es absoluto, va a depender mucho de qué tengo y qué no tengo. Va a depender mucho de cómo me siento. ¿Me siento bien hoy? Voy a dar culto a Dios. Hoy estoy un poco triste, hoy no doy culto a Dios. Tengo lo que pedí, hoy voy a dar culto a Dios. No tengo lo que pedí, me voy a resentir con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es así mi vida de fe? Porque no he encontrado lo que es absoluto. Amén. Y si encuentro lo que es absoluto, desafío. Cuando vengan tribulaciones, no se preocupen, mayores obras se levantarán. Amén. Cuando vengan tribulaciones, no se preocupen porque mayores obras se van a levantar. A Pedro lo arrestaron. ¿Qué hicieron los líderes de la iglesia? Oraron. ¿Y qué hizo Dios esa misma noche? Lo sacó. El apóstol Pedro estaba arrestado y los líderes de la iglesia se aferraron al pacto. ¿Y qué hicieron? Oraron. Ese mismo día fue liberado, y no solamente eso, el rey Herodes muere. Nuestro respaldo es Dios. Amén. Con esto termino. Sembremos este evangelio a nuestra siguiente generación. Sembremos este evangelio a los que vienen después de nosotros. Amén. Tenemos esa labor de transmitirle a ellos el pacto. Yo lo disfruto y lo transmito a los que me rodean. Por eso el que hoy estén reunidos ustedes, preciosos remanentes, jóvenes, eso nos da esperanza que nuestro país, nuestra Latinoamérica, va a ser potencia. Amén, va a ser potencia. Esto no es unas palabras de ánimo, no. Es la convicción, porque hay evidencia histórica de esto. ¿Qué pasó con la iglesia primitiva? ¿Quiénes eran la iglesia primitiva para empezar? Eran pescadores. Eran personas que no tenían influencia política. 120 se levantaron aferrados al pacto, se lo transmitieron a su siguiente generación. 250 años después, ¿qué pasó? Todo Roma se cambió. Todo Roma cambió. Al ver a nuestros remanentes, al ver cómo nuestros pequeños toman decisión y los padres, los familiares apoyan esa decisión, están tomando decisión para de aquí a 100 años, de aquí a 1000 años. Nuestro país, Latinoamérica, va a ser bendecido por causa de ellos. Amén. Y cuánto nosotros les sembramos el evangelio a ellos. Verán que en el futuro no será Latinoamérica los pobres, no va a ser eso. Vamos a ser potencia mundial. Amén. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque lo terminaste todo en la cruz. Gracias porque todos nuestros problemas del pasado, y presente y futuro están clavados en la cruz. Y tú venciste la muerte. Y tú resucitaste al tercer día y estás hoy juntamente con nosotros. Padre bueno, danos la fe para desafiar. Para que cuando estemos en el horno de fuego no nos movamos. Podamos disfrutar de que tú estás con nosotros. Y aún así no nos saques. Queremos alabarte y glorificarte. Sean abatidas, que nuestras almas no sean abatidas, que no nos desanimemos, que nos aferremos firmemente a Cristo. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén.